Pues vamos a continuar viendo algunas funciones y utilidades más del Benzene PLM. Y para eso, pues empezamos con el modelo tal y como lo dejamos en la lección anterior y vamos ahora a utilizar dos funciones interesantes de las muchas que tiene Benzene, cuáles son una tabla del tiempo. Vamos a modificar la tasa de entrada de mercancías y en lugar de que sea una constante, va a ser variable a lo largo del tiempo. Veremos una de las posibilidades para construir esta variabilidad. Y también la tasa de deterioro de mercancías vamos a hacerla variable hasta un determinado tiempo y a partir de ahí constante. Bueno, empezamos por la tasa de mercancías. Para eso creamos una variable nueva que la vamos a llamar tabla tasa entradas mercancías. Y vamos a decir que esta variable, o esto, lo que sea, ya veremos lo que es, influye para calcular la tasa de entrada de mercancías. Bueno, de momento podemos guardar esto con un nombre nuevo, el modelo, para ir teniendo todas las versiones, y a esta la vamos a llamar versión 3. Si activamos el editor de ecuaciones, vemos que estas dos nuevas variables, o lo que sea, sobre todo tabla, es una variable, pero veremos que tiene una forma muy peculiar, pues hay que definirlas. Empezamos por aquí. En principio, el software nos sugiere que es una constante, pero vamos a decirle que no, que es una variable lookup. Y ahora vamos a ver que esto se puede calibrar gráficamente de la siguiente manera. Vemos aquí esta pestaña, este botón como gráfico, y nos aparece este cuadro de diálogo. Input. El input para nosotros va a ser el tiempo, time, que como sabemos o recordamos empieza en 0, y vamos a decirle que en el tiempo 0 el valor de la tasa de entrada de mercancías es, por ejemplo, 90. Y en el tiempo 120 vamos a decirle que es 110, por ejemplo. Y en el 240 es 115. Si rescalamos, encontramos esta trayectoria. Por supuesto, podríamos poner cuantos puntos quisiésemos, pero creo que es suficiente para ver cómo se construye una variable lookup con esto que estoy haciendo. Bueno, aquí la ha codificado de otra manera. En fin, dice que está entre 0 y 80 la variable en el eje de las IES, podríamos decir, y entre 0 y 240 el eje de las IES, y entre 80 y 200 el eje de las IES. Con estos pares de valores, al tiempo 0 corresponde 90, al tiempo 120, 110 y al tiempo 240, 115. Para poder definir la variable tasa de entrada de mercancías, necesito utilizar la variable time. Y esto me da pie a decir que con este icono que vemos aquí, variable sombra, podemos aflorar dicha variable. Vemos que aparecen todas las que tiene el modelo y también time. Bueno, vemos entonces que la ha puesto entre corchetes y con un estilo diferente a las otras variables.
porque bueno, es una variable sombra y la he puesto en sombra, valga la gracia. Y esta variable time, que repito, es una palabra reservada que crea automáticamente Benzene en el momento en que construimos, vamos a empezar a construir un modelo nuevo, también va a influir en la tasa. Ahora sí que la vamos a definir. Nos dice que antes valía 100, pero esto lo tenemos que eliminar y decir que es tabla tasa de mercancías, abro paréntesis, time, cierro paréntesis. Muy bien, lo guardo y tengo ya definido toda esta variable de una manera diferente a como la tenía antes. Vamos a ver qué sucede haciendo una simulación que vamos a llamarla la número 4 y bueno, veamos primero la variable que hemos modificado, qué diferencia hay respecto a la... Tengo aquí activos 4 escenarios, pero me voy a quedar con el 3, que es el anterior. No, me voy a quedar con el 1, que es el primitivo, a ver qué pasa ahora. Bueno, antes efectivamente tenía 100 todo el tiempo y ahora tengo esta línea que empieza en 90, llega a 110 aquí y continúa hasta 115, creo recordar, aquí. Lo podemos ver numéricamente en forma tabular en la versión inicial, almacén 1, 100, y ahora en 90, 90, 16, 90, etcétera, ha interpolado entre los valores que le dijimos. Esto es importante tenerlo en cuenta. No es necesario dar todos los valores. El propio software se va a encargar de interpolar linealmente en principio. En sesiones mucho más avanzadas veremos que la interpolación se puede hacer de otras maneras, pero en principio, por defecto, interpola linealmente. Voy a hacer una simulación nueva para ver cómo se puede manejar cambios en los valores de esta tabla. Y a esta lo voy a llamar 4.1. Recordamos que este icono nos permite cambiar. Vemos que ahora ya tasa de entrada de mercancías es una variable, no es una constante, por lo tanto no aparece sombreada. Las otras se mantienen como las vimos en la versión anterior del modelo, pero me interesa sobre todo cambiar esta. Y vemos que tenemos nuestra tabla. La puedo rescalar manualmente. Le puedo decir y en lugar de tener un máximo de 200, que sea 120, por ejemplo. Vemos que automáticamente se rescala. Yo puedo cambiar los valores, bien en la parte numérica o bien gráficamente. Por ejemplo, si cambio este valor y lo pongo aquí, vemos que automáticamente me está cambiando en la parte numérica. Puedo interpolar valores. Ahora estoy haciendo que esta tasa de entrada pues tenga otra forma, con lo cual podríamos aproximarlo a cualquier forma funcional, por complicada que sea. Obviamente también podríamos poner una función analítica, pero podemos poner una tabla que polinómicamente se ajuste todo lo que queramos a unos datos por variables que sean a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a dejarlo así simplemente y simulamos. Y ahora, ¿qué pasa con tabla? Voy a comprar el 4, 1 con el 4. Entonces elimino el 1.
no lo perdemos, ya sabemos que lo tenemos ahí y lo podemos recuperar en cualquier momento. Y esta tabla ahora, pues lógicamente, nos refleja lo que hicimos allí. Esto es un input, por lo tanto aquí no hay ninguna novedad. Esta es matemáticamente igual a la tabla. ¿Qué ha pasado con el almacén? Bueno, pues vemos que aquí sí hay unas diferencias interesantes, ¿no? Al principio es muy similar, pero a partir de la observación 90, las trayectorias son muy diferentes. Pero bueno, no nos metamos en analizar esto porque no es el objeto de esta sesión. Y vamos a hacer también un cambio en esta otra constante, definiéndola de una manera diferente. Decíamos que era una constante 0,5. Bueno, voy a decir que es una función rampa en donde aquí tengo que fijar el incremento lineal que se produce con el paso del tiempo, por ejemplo 0,01. ¿Cuándo comienza ese incremento? Voy a decirle que en 0 y que termine, por ejemplo, en 10. ¿Eh? Y voy a guardarlo, mantengo la versión almacén número 3, aunque los resultados los estoy llamando número 4. Recordemos que en cualquier momento, a la hora de comparar dos simulaciones, podemos recurrir a este icono que nos explicaría las diferencias. Bueno, a este lo voy a llamar 4.2 y lo voy a simular. Entonces ahora quiero ver qué pasaba con el 4.1 respecto al 4.2, con la variable que he redefinido. Antes tenía un valor constante y ahora crece de 0 linealmente hasta 0,1. Antes era 0,05 y a partir de aquí se mantiene constante. Esto es lo que he hecho con esa función. Seguramente también hay repercusiones en esta variable. Bueno, al principio no muchas, pero vemos que al final hay algunas más. Quiero ya terminar este vídeo simplemente recordando que en el control panel podemos estar manejando los escenarios existentes y poniéndolos activos a la parte derecha, como he estado haciendo en lo largo de esta demo. Y de nuevo, el icono que me permite comparar me dice las diferencias que hay en la tasa de entrada de mercancías 4.1, 4.2 y puesto que he hecho un cambio en el modelo, realmente ya no está comparando la primitiva versión 3 con la nueva, pues no puede detectar esos cambios. Para poder detectar los cambios es necesario que estemos trabajando con una estructura del modelo que no cambie. Ahora hemos cambiado en la última modificación y en lugar de que tasa de deterioro sea una constante, es una variable que crece linealmente hasta un valor, que en este caso es 0,1, y ahí se mantiene constante.